Y entramos ahora en comunicación con el senador Wilson Arias. Bueno, allí aparece Camilo Arias. Está con nosotros el senador Wilson Arias. Muchas gracias, senador, por acompañarnos en Periodismo Libre. Bienvenido. Gracias, Luis Alfonso. Muy amable. Estoy fuera de la ciudad, estoy con mis hijos viajando y entonces resulta ser que no me funcionó por el lado de mi celular, de modo que tuvimos que descargar la aplicación de Camilo, mi hijo. Por favor, súbale un poquito al micrófono, se oye, por lo menos yo lo escucho muy bajito. Y hablar un poco más duro, yo creo que es la solución. Vamos a ver si aquí mi asesor que corre raudo, a ver qué nos puede ayudar. A ver si subimos el volumen. Bueno, ahora sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Un poquitín. No sé si nuestra audiencia lo está escuchando bien. A ver, alguien que me reporte desde el chat. Vale, ¿allí me escuchas mejor? Ahora sí, perfecto, perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, Luis Alfonso, no, que ando de viaje, intentando lo que no he podido hacer en todo este receso legislativo, es, acompañarme con mis hijos en un muy breve fin de semana, pero la lucha no para, de modo que aquí estoy tratando de responder, ellos han de entender a este momento tan delicado, de modo que gracias por la invitación, Luis Alfonso. No, gracias a usted por interrumpir también su descanso muy merecido, porque usted ha sido uno de los senadores que más ha trabajado y que más ha dado la pelea en defensa de las reformas sociales y de los cambios que procura el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Y bueno, usted ha venido haciendo una serie de denuncias en relación con los asuntos precisamente relacionados con la salud y le ha hecho una serie de críticas a un personaje que desde mi punto de vista ha sido nefasto y hay que decirlo, fue uno de los errores del gobierno del presidente Gustavo Petro. Él mismo lo ha reconocido, haber puesto como ministro de Educación a este señor Alejandro Gaviria, que se desempeñó en el Ministerio de Educación en anteriores gobiernos y que lo único que hizo fue fortalecer la privatización y el neoliberalismo en la prestación de los servicios de salud de nuestro país y creyó que en materia de educación también podía hacer lo mismo. Es más, no cumplió con las expectativas, lo que hizo fue irrigar, como denunció el propio presidente de la República, recursos para las universidades privadas y por eso salió del ministerio. Sería importante, senador, que usted, grosso modo, le presentara a nuestros seguidores que están muy atentos a esta entrevista con usted, esas denuncias que usted ha venido haciendo sobre la financiación de congresistas de la derecha por parte de entidades vinculadas al gran negocio monopólico de la salud y toda esta lucha que se está dando en este momento contra la corrupción en la CPS. Gracias, Luis Alfonso. Bueno, realmente las denuncias, esas son un poco más anteriores que se complementan con lo que viene ocurriendo en estos momentos. Digamos que, para dar contexto, todo da en que, con motivo de la presentación de los reportes de las EPS con motivo de que sale a la luz pública la contrastación que hace la ADRES y un equipo de gobierno de los reportes de las EPS para intentar dilucidar cuánto debe aumentar la UPC, que no es el único propósito. Realmente los reportes de las EPS tienen que ver con la justificación del modo como han utilizado los recursos de la salud, que son públicos. Esto es un debate que cada vez escala más, Luis Alfonso. Hace tiempo se discutía si los parafiscales que pasaban a manos de particulares perdían su condición pública. Entonces es un debate que hago notar que ha sido increciendo. Y al revelarse hechos de una manifiesta, ostensible, digamos, irregularidad que rayan lo delictuoso, pues también se empiezan a encender las luces acerca de los vínculos orgánicos casi entre estos sectores empresariales y sectores del Congreso de la República. De modo que bien traído a la memoria el momento en el cual, por ejemplo, cuando discutíamos la reforma a la salud, ¿te acuerdas, Luis Alfonso? Yo era uno de los ponentes y en mi función de coordinación me correspondió denunciar el modo como habían financiado casi a la totalidad de los partidos de la Comisión Séptima. Así es. Y que
buena parte de los integrantes de esa comisión presentaron solicitudes de impedimento, pero casi que con el formalismo de someterla a consideración de la propia comisión para ser, digamos, exonerados de esa circunstancia. La usanza ahí entre ellos, lo que se usa es, Luis Alfonso, yo te presento mi manifestación de impedimento, tú me la niegas y después tú me presentas la tuya y yo te la niego, de modo que todos nos declaramos no impedidos, pero eso es un artificio legislativo que dista de los hechos reales. Es decir, lo que ocurre en la práctica es que la gruesa financiación que Sanitas y su grupo internacional hizo, esa sola en particular, fíjate tú, sobre los partidos políticos, bueno, eran 5 partidos políticos que tenían esa gran mayoría de quienes terminan echando atrás la reforma a la salud. Entonces, lo uno y otro ha dado en que el país vuelva algo así como sobre la revisión de estas andanzas. ¿Cuáles son los vínculos del Congreso de la República, como en el sector de la salud, como con otros? Porque digamos que hay que comprender que digamos, esta captura corporativa del Estado pasa por la captura del Congreso de la República a manos de esas corporaciones, de modo que no es solamente una, pero la suma de ellos da una posición pues supremamente fuerte, ¿no? Son muchas chequeras que de manera cruzada financian a varios partidos y en ocasiones el mismo parlamentario recibe, digamos, los favores de unos y otros sectores económicos. Eso es exactamente lo que está pasando y bueno, es parte de lo que he dicho. Y ha causado mucho revuelo en particular, Luis Alfonso, la denuncia que se hizo. Fíjate tú que la primera que digamos, se viraliza mucho la semana pasada, que propicia pues como un momento de debate nacional que aún no termina, compromete muy seriamente pues las posturas de Alejandro Gaviria, como tú lo has señalado, y ha tenido que ver con la defensa que él ha querido hacer, y gracias por la oportunidad, Luis Alfonso, de poder decirlo, la defensa que ha querido hacer del hecho de que las EPS reportaron prestación de servicios de salud en 23.410 personas. Digamos que ha sido, Luis Alfonso, tú como periodista lo entiendes, hay momentos en los cuales es un hecho el que produce, digamos, la mayor afectación de la retina pública y con él podríamos explicar muchas otras cosas. Y en este caso, Luis Alfonso siendo tan grave, digamos, porque revista algo así, Luis Alfonso, como una especie de expediente macabro, ¿no? Presentar para cobrarle al Estado servicios a personas fallecidas. Entonces estamos hablando de servicios médicos post-mortem y produce, digamos, mucha en algunos hilaridad, pero la verdad es que si no fuera por lo dramático de lo que ocurre, pues sería como para un chiste, ¿cierto? Como para una novela. Ya en un medio de comunicación que las EPS colombianas son tan buenas que logran prestar servicios post-mortem, servicios de salud. Pero más allá de eso, quiero decir que creo que es solamente un aspecto que no es el más delicado. Mejor dicho, perdona, es difícil explicarlo. En términos cuantitativos de los hechos fraudulentos que están siendo documentados, hay otros que son muy ofensivos. Por ejemplo, se ha trascendido y cada vez más el ciudadano que recibe 15.000 servicios de ambulancia. 15.000 servicios de ambulancia. Algo está pasando allí. Pero lo que sí ha servido esto, sin ser, digamos, el aspecto más cuantioso, yo todavía no podría decir cuál de ellos fuera el que más debería ofenderlo en términos de cuantía presupuestal, sí ha resultado muy interesante y por eso me interesa tanto, pues desde luego la entrevista como el punto. Es que varios, digamos, corífeos de este sector empresarial, pero en particular de la salud, tiene una forma de avances lobistas en el Congreso que merecerían todo un estudio, en mi opinión, Luis Alfonso. Es el sector farmacéutico, son muy importantes en todo esto. Digamos que ha tenido una avanzada compuesta por varios exministros. Esto habría que preguntarse mucho qué relaciones, qué tipo de razonamiento hay que explica aquello. Pero para negar esto han salido con la versión según la cual, y entonces paso a explicar la voz de ellos para poder reiterar la denuncia que yo hice, o mejor, la denuncia que yo vocié, porque el verdadero autor de esto es un señor que se llama Félix Martínez, un hombre muy respetable de la ADRES, y es quien tuvo a cargo la labor que le encomendó el Ministerio de Salud respecto de dilucidar esto. Entonces, Luis Alfonso, sencillamente, han pretendido vender para poner una campana de silencio a nuestras voces la versión imponer Paloma Valencia y él la encabezan, según la cual
Lo que ocurre es que se le prestaron servicios el día de la defunción o en días asociados, y ocurrió entonces algo que es verdad que ocurre, y es que en el caso del fallecimiento tiene que haber un procedimiento adicional frente a la registraduría y corresponde, digamos, a sistemas de información, los mismos sistemas, pero son, digamos, reportes distintos. Entonces, de los servicios prestados los tomamos de los registros individuales de prestación de servicios de salud. Son un sistema muy importante que hay. Y cuando se establece el tema de la defunción, se saca de la base de datos única de afiliados, y la fuente para el caso de los fallecimientos es una vuelta que tiene que dar con la registraduría y documentarse posteriormente con los certificados de defunción y con los registros civiles. De modo que entre uno y un momento pueden es verdad, distanciar un tiempo considerable, un poco mayor que el de los otros reportes, digamos. De modo que estos asuntos es verdad que ocurren. Pero quiero reiterarle, y gracias, Alfonso, por permitirme esto, no. Inequívocamente de lo que estamos hablando no es de aquellos casos en los cuales la facturación entra tardíamente, razón por la cual se paga post-mortem. No estamos diciendo facturaciones por mortem, no, eso no hemos dicho. Voy a volver a explicarlo. La fuente de la información se toma de la base de datos únicas después de surtir todo este proceso, Luis Alfonso, que te he comentado, que puede demorar varios días. Y a la hora de nonas, entonces se establece, murieron estos ciudadanos con número de cédula, fecha y hora de fallecimiento. Y después, al cotejarlos con los registros individuales de prestación de servicios de salud, se encuentra con que fueron prestados efectivamente posterior de la hora y fecha de la defunción. Entonces, entremos en ese detalle. ¿Qué es ese registro? Ese registro, de Alfonso, cuando vos vas a la EPS, Alfonso, realmente no vas a la EPS, te mandan a la IPS, ¿cierto? Y vas a la IPS, y el médico, cuando te toma la atención, vos ves que se sienta al computador y tiene una fase que no tiene que ver con atenderte, digamos, clínicamente, pues ahí en su ejercicio profesional, sino que es un estricto reporte. ¿Cómo se llama, señor? Luis Alfonso Mena. Su número de tal, fecha de nacimiento, si no lo tuviera. ¿Usted ya es casado, no es casado? Bueno, todo lo que tenga que preguntarle, razón por la cual me visitas, y ahí todavía no está haciendo un diagnóstico. Tú dices, entonces vino porque le dolía a fulano, le dolía a sutano, y al final completa esto, y son documentos que van a la historia clínica, que es el soporte del registro individual de prestación de servicios de salud, que después de ser recaudado por la IPS, pasa por una malla de calidad antes de que se vaya para la EPS, y todas las IPS hacen lo mismo. ¿Y qué hace la EPS? Asumen auditoría, tiene unas técnicas al respecto, al momento de pasar la malla de calidad, digamos que es una aplicación que le da el propio Estado a cada una de las IPS, y solo después de surtido ese momento, la EPS consolida, y en ese momento, sí, digamos, se producen todos los efectos que tenga que producir de la EPS. Esos registros son los que nos envían, ¿quiénes? Las EPS. ¿A quién? Al ministerio, a la Supersalud, a quien corresponda, y es en ese último momento donde está consolidando lo anterior. Y por eso hice, antes del, digamos, del estallido de ese video, de esa denuncia, me ocupé mucho de explicar algo, Luis Alfonso, que vos debes recordar y que quiero recordarle a tu audiencia. El ejemplo más práctico para comprender esto es el modo como hace un tiempo descubrimos todos, las organizaciones sociales y el periodismo y los organismos de control de Cali, el modo como estafaban en Cali con estudiantes fantasmas la ampliación de cobertura. ¿Vos te acordás, Luis Alfonso, de eso? Sí, claro. 2 concejales que fueron a la cárcel. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? 2005, uno era, creo que Miguel Mejía López, y el otro un señor de Mario Cuervo, yo no me acuerdo. Algún concejal que tenía de apellido Cuervo, tal vez, y unos rectores y unos contadores Vínculos con colegios privados, sí. Exactamente, Luis Alfonso. ¿Qué ocurrió durante los días? Entonces, expliquemos que ahí, tal vez recordando eso, entendemos lo que está pasando ahora. Lo que ocurrió durante esos días es que le reportaban a la Secretaría de Educación unos cobros de estudiantes fantasmas, le llamamos al final, ¿te acordás? Eso salió digamos, de la inteligencia popular, el estudiante fantasma. ¿Qué estaba pasando? Los miembros de la Junta de Acción Comunal, amigos del movimiento social, fueron denunciando que no era verdad que los reportes que se daban de su comuna, y entonces comenzamos a establecer a dónde se fue. Se fue a los registros de asistencia de los estudiantes, porque en algunos casos, como en Medellín, por ejemplo, era de formación de adultos. Entonces reportaban cédulas inexistentes a las secretarías, pero al constatar en la escuela el registro de asistencia, dice el muchacho ni siquiera está matriculado. O en el caso de un adulto, ese adulto no ha venido. Más aún, para el caso del SENA, en la ampliación de cobertura, se nos denunció que se reportaban
fallecidos también, Luis Alfonso, y no se pudieron comprobar en su oportunidad, pero en la educación formal sí, Luis Alfonso. Después se cotejaron los registros y se encontró el método fraudulento y se supo que había unos colegios como inexistentes en algunos casos que se prestaban para todo eso. El símil es perfecto, Luis Alfonso. Son los registros concretos, digamos, del momento de atención versus los reportes que inflan las cuentas de cobro. Es exactamente igual. En este caso lo que sí hay es al registro, que es un procedimiento distinto que el de la demostración de la defunción, pero ¿dónde está digamos, el punto de pegue? Pues en la historia clínica, porque también en la historia clínica aparece el momento de la defunción del fulano. Entonces dice, esa historia que concluye, le dimos estos medicamentos y hoy, yo no sé, ayer le prestamos el servicio hasta las 8 de la noche, hoy a la 1 de la mañana ha muerto el fulano de tal. Es allí donde se comprueba, y esto más o menos ha sido explicado sucesivamente, te recomiendo ahí. Hay algunas personas que son de las EPS que han trabajado en la EPS que lo están explicando, entre ellos una chica que ha sido un hallazgo para mí, Catalina Daniels, que además de ser paciente ha estado muy concernida en esto desde las EPS antes y ahora como académica, y explica, digamos, los dos momentos. Disculpa el giro para decir mi conclusión inicial, más que conclusión, una afirmación inicial esta parte. Vuelvo sobre el nombre que has dicho. Alejandro Gaviria ha sido presentado, ha pretendido guardar un aura algo así como de un académico muy especializado que toma distancia a estos asuntos de la política. A veces es el antipolítico académico que tiene grandes interrogaciones cuasi existenciales, un burgués que bajó de la estratosfera y viene a estas terrenalidades con grandes dudas espirituales, a ver si le permiten acercarse a la política y termina al servicio de la lumpenburguesía. La lumpen, el lumpen corporativismo que expresan las EPS, porque yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Ese sector desclasado, ¿tú recuerdas la lumpen de dónde surgió una categoría marxista para hablar de los desclasados del pueblo? ¿No? Los sectores populares desclasados, absolutamente sin ninguna conciencia, pero después lo extienden a las burguesías latinoamericanas para decir la lumpen burguesía que sin conciencia nacional es capaz de entregarlo todo por un gran negocio y por tener un cheque en el bolsillo. Yo creo que sí, los sectores más descompuestos de la burguesía. Son los sectores más descompuestos. De las burguesías esperan también que tengan conciencia, Luis Alfonso, así sea para pelear contra ellas, pero para que tengan una defensa mínima de la nacionalidad y que no estén... Exacto, que a veces sean nacionalistas, por lo menos. Que por lo menos son nacionalistas burgués con el cual después nos entendamos y nos agarremos a coscorrones, tal vez aquí políticamente, pero que tengan el gesto, el mental de saber que nos entrega Isagen, Luis Alfonso. De saber que no se entrega, que usted tiene que al menos cobrar esa regalía que acaban de desmontarla. La lumpen procuradora acompañó una demanda para quitarle a la reforma tributaria la obligación de que las regalías fueran pagadas y nunca descontadas del impuesto de renta. Cuando perdimos ahí como 6 billones de pesos, Luis Alfonso. Pero es la consecuencia de una falta de conciencia elemental de unas élites que han sido ya no solamente entreguistas, sino que están francamente, Luis Alfonso, digamos, bordeando formas muy repugnantes de su comportamiento. No porque sean muy nuevos, ya la historia lo ha hablado, pero cierto, Alfonso, que cuesta mucho verlo, como que pasan, vuelve a pasar. Mira, en estos momentos la sociedad está como estupefacta y cada vez afortunadamente tomando más partido y tratando de comprender. Ahora la gente está hablando más de las frecuencias, ¿no? De las severidades y del modo como se calcula la UPC. Un buen momento para ver pedagogía, Luis Alfonso. Me agrada que haga ese apunte sobre Alejandro Gaviria, porque es notorio su genuflexión y el modo como se vincula orgánicamente ahora con ese sector corporativo tan repugnante. Así es, y mire que por acá en el chat que tenemos con nuestros seguidores, pues varios se han pronunciado en relación con el importante ejercicio que usted ha venido realizando por acá, por ejemplo, el amigo dirigente obrero Carlos Arturo Murcia dice: buenos días, Luis Alfonso. Personajes como el senador Wilson Arias ilustran al pueblo, gracias por la entrevista. Bueno, y así otros muchos que han expresado mensajes en relación con su trabajo en el Congreso de la República. Entonces, en relación con este caso específicamente, senador, es muy importante. Se podría plantear entonces que están incluyendo hasta las actas de defunción de las personas que venían siendo atendidas por las EPS para cobrar por eso, ¿o qué?
Están incluyendo cobros de servicios prestados en personas que después fueron sorprendidas, o mejor, en los propios reportes de la GPS aparecían como ya fallecidas. Y en el proceso de verificación, digamos, se ha contrastado aquello, esa circunstancia para la denuncia, con los registros individuales de prestación de servicios, que es un registro como tal. Y siendo 24.000 personas, al conjunto, al universo total de fallecidos, se le está dando algo así como 244.000 registros, es decir, sobre cada persona después de fallecida, supuestamente, según el cálculo que escucho, y esto no es obra mía, esto es una simple aproximación matemática de las denuncias que han hecho otros, como por ejemplo Catalina Dalias, que se leyó ya los 700 y pico de páginas. Yo apenas me reí un documento que tiene apenas como 200 páginas, pero bueno, este es una especie de síntesis de aquel. Pero ella dice que le prestaron como 244.000 servicios, Luis Alfonso. Entonces vuelve otra discusión con Alejandro. Alejandro dice en alguna oportunidad, sí, pero eso ha pasado siempre, eso nos ha pasado, ¿no? Pero la evolución, cómo ha ocurrido esto, se ha disparado del 2023 al 2024, Luis Alfonso. Es decir, pareciera inclusive, y lo vas a ver tú en unas gráficas, yo te mandé unas, pero después podemos mandarte otras para que sigas en la labor Sí, pedagógica. para Importante. poder montarlas con tiempo, sí. Sí, No, mira, y esta labor pedagógica tenemos que seguir haciéndola, claro, senador, y para eso está Periodismo Libre. Cuente siempre con este muchas gracias. espacio para hacer esta pedagogía que es tan importante. Y fíjese que la cantidad de mensajes que estamos recibiendo así lo plantean, ¿no? De modo que adelante, senador, con esas denuncias y con esa investigación. Pero no, en resumen, digamos, lo que está ocurriendo es que se disparan de manera, o sea, drástica en determinadas fechas estos conteos. Entonces, pues, puede querer bajarse por las orejas el señor Alejandro Gaviria tratando de presentar de que antes también hubo algún reporte, sí, pero absolutamente marginales, cuasi insignificantes. Tú te equivocas en 2 o 3, pero no te puedes equivocar en 24.000, pero adicionalmente no puede coincidir con 244.000 reportes, querido Luis Alfonso. Eso es imposible. Eso, es más, eso no es posible hacerlo sin la anuencia de algún medicucho por allá o algún funcionario, un burócrata de la IPS, de la EPS, probablemente. Bueno, a lo mejor me dicen que no fue así y que hubo otras prácticas fraudulentas que permitieron simular lo que está ocurriendo, pero son todos a una, Luis Alfonso. Es decir, no es una EPS en particular, y entonces yo anticipo aquí un poco con una voz muy enérgica lo siguiente. La conclusión a la que yo voy llegando es que se han cartelizado nuevamente, que siempre lo ha estado y nunca dejaron de estarlo, y para que el público lo entienda, Luis Alfonso, ya hubo una ocasión en la cual se demostró que ASEMI fue cartelizada, es decir, se pusieron de acuerdo en su oportunidad, Luis Alfonso, para hacer unos recobros de lo que antes era el FOSIGA, y concertaron hacer esos recobros, es decir, recobrar nuevamente lo que ya se pagaba como UPC. Entonces lo explico, lo que hoy aparece como, digamos, el PBS antes era el POS, el plan obligatorio de salud, y en ese plan aparecían los servicios de salud. Entonces, normalmente, digamos, el servicio de atención, no sé, por una afección cardíaca, una afección, una amigdalitis. Entonces Luis Alfonso va y dice, tengo una amigdalitis, ya está contemplado en el OCP, y se pusieron de acuerdo simultáneamente todas las EPS porque eso le facilitaba la cuenta para cobrar adicionalmente esa amigdalitis también como si hubiera sido de los que se llaman presupuestos máximos. Lo no contemplado en el POS antes, ¿entendés? Que se cobraba por otra vía y el Estado la pagaba. Al todas incluir los registros se facilitaba, digamos, un concierto para delinquir. Hacerlo por separado era un poquito más difícil. Hacerlo de consumo con acuerdos era más fácil. Pues bien, los estudios de la época, la fiscalía, los organismos de control llegaron a la conclusión de que sí había ocurrido una cartelización, pero para poder hacerlo, Luis Alfonso, esto no es declararlo, eso no es así tan fácil. Para los que dicen por qué la fiscal no ha actuado, pues que eso no es un procedimiento de 2 días. ¿Qué tuvieron que hacer? Aprobar una especie de procedimientos forenses especializados que les permitiera llegar a los correos electrónicos de los gerentes y de los directores administrativos y los de los dueños y de congresistas, inclusive, Luis Alfonso. Solo cuando tuvieron en sus manos los correos electrónicos pudieron enlazar y comprobar que efectivamente se habían puesto de acuerdo en reuniones, actas inclusive mediante las cuales declaraban los acuerdos para
para cometer algo fraudulento, manifiestamente fraudulento. Y solo al final se declaró que hubo una cartelización, razón por la cual tuvieron que pagar unas multas muy importantes. Hoy, Luis Alfonso, yo sostengo que si con la información que tenemos procediera una investigación forense, tal vez tendría que oler muy feo que todos se pongan de acuerdo para disparar esos registros, Luis Alfonso. Esto es nuevo, esto es supremamente nuevo. Es decir, esto ha ocurrido unos hechos que rayan, pues, a alguien le parece pues, motivo de hilaridad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Luis Alfonso, te he mandado unos cuadritos, pero lo explico fácilmente. El modo como se sustenta lo que han hecho, al propio tiempo sirve para el cálculo del siguiente UPC, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que hicieron en 2023, digamos que se toma y durante todo el 2024 se verifica, digamos, suficientemente, se le hace una cantidad de pruebas y sirven una vez depurados para el cálculo de 2025 en este caso. En esta oportunidad, el gobierno tenía unas lupas enormes esperándolo. Esto no lo pudimos hacer otro año, Luis Alfonso, ¿vale? Antes era más difícil hacerlo recién llegados. En estos momentos, cada vez se ha ido apretando más el control. Entonces, te quiero decir, para poder justificarlo, el gasto y la proyección, al gasto anterior le aplico el IPC de este año y me da la proyección del siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Las EPS decidieron, digamos, simultáneamente, esto es muy importante decirlo, que a partir de ahora modificaban, digamos, los dos factores, frecuencias versus severidades. ¿Qué es la severidad? La severidad aquí no significa que, pues, que Luis Alfonso tenga una enfermedad peor o menor. Significa es la inversión, digamos, el monto de unos procedimientos que hay, ¿sí? Entonces, esas severidades, tal vez, digo yo, comprendieron que estaban siendo muy investigadas y que no podía explicarse, entonces bajaron las severidades, pero aumentaron la frecuencia, ¿no? Una nueva composición de frecuencias y severidades para conservar la línea ascendente que ellos quieren tener como cuota del pastel, lo que ya habían calculado. Entonces tú ves que varias EPS se ponen en esa, Luis Alfonso. Esto, claro, esto es de mi cosecha, pero es que no hay que ser un gran estadígrafo, no hay que ser un gran economista para verlo. Vos ves la gráfica, Luis Alfonso, todas se pusieron de acuerdo para que en la misma fecha bajaran las severidades, aumentaran las frecuencias de una manera tal, Luis Alfonso, que es absolutamente injustificable. ¿Por qué? Por ejemplo, entonces te doy un dato. Frecuencia de hematología aumentó 128.8%. Frecuencia de atención domiciliaria aumentó 97.8%, radiología 79.7%, laboratorio 77.9%. Pero cuando vos te vas a los RIPS, a lo que dije el registro, han bajado su servicio, Luis Alfonso. Es decir, no se corresponde los informes que presentaron con los registros. Anticipo. Alguien se preguntará, oye Wilson, pero eso es muy nuevo. Bueno, lo nuevo es la lupa, Luis Alfonso. Lo nuevo es la voluntad del gobierno. Así es, y por eso la ofensiva que han desatado algunas entidades gremiales al servicio de estas EPS y de las entidades farmacéuticas, etcétera, y los medios de comunicación con la desinformación. Eso hay que entenderlo y yo creo que todos estos elementos que nos ha estado entregando el senador Wilson Arias, pues son de vital importancia para que nuestros seguidores y la audiencia de Periodismo Libre en Vivo tenga herramientas para dar el debate, porque no ha sido sencillo también, senador, el debate para nuestro pueblo, porque como lo decía alguien aquí en el chat que estaba leyendo ahorita, pues son muchos elementos y son elementos a veces muy técnicos y de cierta complejidad que no es muy sencillo de entender. Pero yo creo que todo este debate que se ha dado en materia de la reforma de la salud ha servido también para que en el pueblo colombiano se empiece a desarrollar una labor de pedagogía, una labor de entender el fondo y todos los vericuetos que tiene este complejo sistema, que es uno de los más complejos, indudablemente, de todo el sistema jurídico colombiano.
Y esto nos conduce, senador, a una pregunta pues lógica. Es entonces, ¿cuál es el futuro de la reforma de la salud? Ya en la entrevista anterior con Andrés Arellano Báez, él nos decía que era absolutamente pesimista en relación con el trámite de la reforma. Ya la reforma se cayó en la Comisión Séptima del Senado por una mayoría pues que insensible, que no le interesó para nada que por lo menos se diera trámite y debate a la reforma, y se presenta de nuevo cuál es el futuro de la reforma de la salud en el Congreso de la República, que el senador, pues todos coincidimos en que está siendo objeto de un sabotaje por parte de las mayorías de la derecha y de la extrema derecha, y lamentablemente de gente de centro que incluso en alguna oportunidad se presentó como progresista. Tal cual, Luis Alfonso, tal cual. Yo creo que hay motivos pues, de pesimismo que yo no voy a negar. Quien te habla, digamos que hizo un esfuerzo muy grande por la reforma de la salud. Mis amigos me hacen bromas porque se cayó la reforma de la salud y después me dio una epicondinitis y me tocó ir a mi estudiada EPS con la que había peleado tanto a que me atendieran. Entonces se volvió un chiste parlamentario, pero un chiste sabroso, Luis Alfonso. Eso es que uno tiene que pues también encontrar la broma a la vida, porque lo atribuyen hasta mis adversarios al cúmulo de tareas y de estrés que nos despertó la desgracia que cayera la reforma de la salud, de modo que no voy a posar de los optimistas. La complejidad del Parlamento pasa, digamos, por claves que son, digamos, complejas y que se debería querer saber explicar. Y también porque es bueno que nuestra audiencia y la sociedad, digamos, que también complejice eso, ¿cierto, Luis Alfonso? De que comprendamos que estas dinámicas parlamentarias tienen a veces, digamos, momentos que merecen, digamos, un examen más detenido. Por ejemplo, Luis Alfonso, está claro que tuvimos un primer momento, digamos, rutilante, creo yo, cuando sacamos el Plan Nacional de Desarrollo adelante, Luis Alfonso, por ejemplo. Vos te acordás, Luis Alfonso, que los primeros días apenas llegamos, rápidamente hicimos aprobar Escazú. Escazú fue imposible hacerlo aprobar durante mucho tiempo, Luis Alfonso. Una ley ambiental de mucha importancia. Y en los primeros meses la sacamos, casi que en las primeras semanas, ¿te acordás? Se quedó María Fernanda Cabal gritando histérica en la puerta, casi nos hace una sonada el día que estábamos votando, manifestando su desgracia porque en ese recinto con una amplia mayoría se estaba aprobando una ley que era insólita para esa derecha hirsuta e irreflexiva. La anécdota la traigo a cuento para decir la angustia de esa extrema derecha frente a los avances, y tuvimos unas leyes agrarias muy importantes y para el campesinado y unas económicas principales. Reforma tributaria. Esa te iba a decir, la tributaria. Inclusive tuvimos una adición presupuestal que nos permitió que el presupuesto de agricultura se pasara de 2.2 billones al final a 9 billones, Luis Alfonso. Yo que te estuve contando los temas, pues feliz, contento, diciendo, es decir, tenemos grandes dificultades, pero el presupuesto de agricultura lo multiplicamos por más de 4, y mira todo lo que está ocurriendo ahora en materia de inflación alimentaria. La caída de la inflación obedece en buena medida la caída de la inflación alimentaria que se explica en Colombia a la colombiana por la obra de nuestro gobierno y por ese aporte presupuestal tan grande, Luis Alfonso. Es decir, totalmente. Hay un primer momento, Luis Alfonso. Ahora, como le ocurre a los gobiernos, se le pone a veces lo pusieron antes por la desesperación, digo yo, de una élite que dijo, hola, le está yendo muy bien a Petro. ¿Qué tal que ese Petro le logre dar educación gratuita y del Estado a toda esa juventud que salió a pelear? No regresan al poder nunca, Luis Alfonso. ¿Qué tal a las próximas generaciones? ¿Qué tal que le den salud de verdad a todo el mundo? Dejen de robarse la plata. ¿Qué tal que le den a esos viejitos, aunque sea media pensioncita por allá, una cosa pequeña de 200 y pico mil, pero es que antes les daban 30.000, 40.000, Luis Alfonso, y algo le dice al pueblo lo que está ocurriendo? De modo que tomaron la decisión, las corporaciones, los medios, eso no es una decisión que tampoco se pueda fabricar en un salón, ¿cierto? Tienen que crear unas condiciones políticas generales. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual nos pueden hacer esto? Bueno, porque al comienzo teníamos unas condiciones políticas generales que no tienen que ver solamente con la movilidad, sino con un voto muy vigoroso, con una disputa, y también yo digo con una especie de perplejidad del régimen, Luis Alfonso, y de la élite y de esos sectores derechistas, como que ni nosotros nos la creímos, Luis Alfonso. ¿Te acordás que muchos de nosotros decíamos esto, qué cosa tan nueva? Bueno, el ambiente político está en disputa, Luis Alfonso, es lo que quiero decir.
Y en esto no es un problema de ser pesimista o optimista, sino de saber que estamos en una disputa y que esta es una disputa para ahora y para el largo plazo, Luis Alfonso. Y estas reformas las necesitamos no solamente para lo inmediato, sino también para todas las calendas que se vienen. De modo que estas reformas son muy importantes y apunto también lo siguiente. Esto depende mucho de esas relaciones de fuerzas que tienen que ver con la capacidad de movilización de una parte, pero también con la capacidad, digamos, de gestión del debate público. Por ejemplo, en estos momentos, siento, Luis Alfonso, te voy a decir, y yo algo había apuntado en algunos de estos programas alternativos a los que suelo asistir y dar las chivas ahí más que en otra parte. Esto ya lo he dicho en otra oportunidad, pero lo trato de explicar. Hay que darle complejidad al tema. Mira, Luis Alfonso, cuando estaba cayéndose la reforma a la salud, fuimos citados por las 5 EPS más grandes de este país, gerentes y representantes legales autorizados, a pedirnos que por favor sacáramos de la reforma y que además le diéramos un artículo express para ellos convertirse muy rápidamente en gestora, Luis Alfonso. Esto pues no se ha contado mucho al país. Es hora que el propio gobierno lo empiece a explicar y entonces te lo comento a vos. Empezaron a decirnos, a mí me decían, Wilson, por favor, redacten un artículo de fast track. Con todo le dijimos, no es posible. Esto no se hace vía fast track. Esto requiere unos procedimientos y si dependiera de la voluntad nuestra, trataremos de discutir en el Congreso, pero no dependía solamente de ellos, Luis Alfonso. Entonces, para que ustedes vean la complejidad de lo que ocurre. Las más grandotas y las que por lo tanto tendrían, digamos, más que arriesgar. Yo se lo resumí un día en la discusión, siendo franco, porque lo hermoso, cuando uno discute con la élite, tiene que tener la capacidad también de poder decir lo que en la calle ha dicho. Ustedes están desesperados porque empezó el incendio. Era lo que Carolina Corcho llamaba que se estaba haciendo explícita la crisis, ¿te acordás? Sí. Una crisis implícita. Eso fue lo que quiso decir Corcho. ¿Te acordás que casi la devoran porque dijo eso? Aquí hay una crisis como que no se ve, pero esto se va a empezar a hacer explícito cuando golpeé la retina. Eso es lo que estaba diciendo Carolina. Bueno, empezó a hacerse explícita y en su angustia nos propusieron mecanismos muy prontos. Nos pusimos de acuerdo en lo fundamental de la reforma, pero yo creo, Alfonso, y esta es mi conclusión de la mesa, que 2 factores conspiraron. Casi que también, y quiero ser leal con ellos en la discusión, no voy a hacer infidencias innecesarias, pero sí quiero decir, en el discurso de las EPS estaba presente que había otro grupo de EPS obstruccionista, Luis Alfonso, inexplicablemente obstruccionista, porque todos sabemos lo que estaba pasando en el momento, Luis Alfonso. Es decir, el gran empresario diciendo, oiga, no dejen que se desplome esto, por Dios. Y otro grupo, y en mi opinión, Luis Alfonso, ese otro grupo estaba compuesto como por 2 grandes segmentos, Luis Alfonso. Un segmento de este lumpen empresariado que no le importa lo que pase, sino tener como la teta, Luis Alfonso, yo digo, inclusive a riesgo de la práctica que se ha generalizado en ciertos sectores emergentes, vos sabés, algo ahí como que no me importa que me pongan preso siempre que en el banco me queden 3 pesos, ¿cierto? Y lo que ha de ser que sea en medio de este mare magnum caótico que en río revuelto hay ganancia pescadores. Yo creo que eso es buena parte de esas EPS chiquitas, grandes, pequeñas, que no le importa la suerte de este país. Siempre habrá un sector de la burguesía que pierda cuando hay más crisis, Luis Alfonso, y cuando se arruine más el país. Y otro sector, Luis Alfonso, de unas EPS corporatis, agremiadas, que en mi opinión tienen orientación del centro democrático y de la ultraderecha, a las que tampoco le importa el país, Luis Alfonso. Ellos quieren, Luis Alfonso, que el país se vaya por un barranco con tal de que a Petro le vaya mal y después recoger las ruinas como sea desde una postura absolutamente ultraderechista. Esos 2 factores, esos 2 sectores explican la caída de la reforma a la salud, porque habían otros sectores empresariales y políticos que nos empezaban a decir, hablemos. A mí me tocó bajar de opiniones. Yo recuerdo, senador, que hubo creo que 5 EPS que hicieron ese llamamiento, yo lo recuerdo, y usted lo dio a conocer, pero parece que después algunas de esas mismas EPS entraron ya en el plano de confrontar también la reforma. ¿Qué pasó allí? Yo creo que ellos tienen a veces los escenarios complejos como lo tenemos nosotros cuando estábamos en un movimiento social, ¿cierto? Pues la comparación parece odiosa, pero pues también a nosotros nos dan dudas cuando vamos a un paro cívico nacional, qué sé yo, y entonces nos ponemos de acuerdo y a veces toca hacerse concesiones internas, qué sé yo. Bueno,
La explicación que sea Luis Alfonso, pero inclusive yo puedo dar fe de que esas mismas se fueron después a hablar con Petro y firmaron un documento con Petro, Luis Alfonso. Sí, sí, Más sí. aún, mis compañeros se burlaban de mí. En esto pues hay de todo, la anécdota chévere, porque yo les propuse que hiciéramos un documento. Y digan esto nacionalmente. Y nosotros decimos lo que corresponde y nos vamos a la comisión a ganar esta votación. Y los males Luis Alfonso estaban escribiendo el documento y se prefirieron a sacarlo con el doctor Correa de la U en la costa. Entonces nos dejaron ahí como con los crespos hechos y se fueron. Y les dije a mis compañeros, no me importa que lo saque con ¿cómo se llama? Bueno, Correa, un senador de la costa de la U, Sí, es que de ha, la U. que ha Sí, venido sí. teniendo posiciones muy, muy buenas frente a este tema en particular. Nosotros hemos tenido diferencias y no nos vamos a dejar de ella, Luis Alfonso, pero como es a lo hecho pecho y lo cortés no quita lo valiente. Entonces, hombre, se reunió con ellos en la costa, sobre pretexto de cualquier cosa, y sacaron una declaración buena. A mis compañeros les vine y expliqué, vea, camarada, no sean sectarios, eso es una buena declaración, que no la firme con nosotros y no con aquellos. Tiene el sentido práctico de que ellos se sienten más cercanos a esas fuerzas políticas históricamente. Es como Sí, cuando los... claro, internamente, senador, internamente en estos partidos debe haber también unas pugnas y unas peleas, Sí, porque no hay que desconocer que puede haber algunos congresistas con posiciones más liberales y que además ven que están asumiendo posiciones absolutamente retardatarias, reaccionarias, que en algún momento el pueblo colombiano les va a cobrar en las urnas. Digamos que esa es como la igual. apuesta para el 2026, ¿no? Entonces hay algunos con sentido, con cierta lógica que dicen, bueno, en este momento están ganando la pelea los partidos de la oligarquía, pero esto necesariamente no va a quedarse así y va a llegar un momento en que nos van a empezar a enrostrar lo que hicimos contra la reforma a la salud. Pienso o creo que pueden pensar algunos con alguna lógica, con algún sentido común. Y esas pugnas, esas diferencias se pueden estar expresando allí. Lamentablemente terminan ganando las mayorías y el partido de la UCI que ha sido proclive a torpedear la reforma a la salud bajo la orientación de una señora que está aquí en Cali, en el Palacio de San Francisco, la gobernadora del Valle, Dilian Toro, que ha sido una archienemiga de la reforma a la salud. De modo que pues todos entendemos esa situación, senador, y muy interesante las revelaciones que usted hace. Por aquí el profesor Alejandro Ulloa San Miguel nos dice, Luis Alfonso invita al senador a explicar los logros del gobierno, a hacer pedagogía en otras secciones más. Sería importante eso, ¿no, senador? Como le decía hace algún rato, este espacio está abierto para hacer esa pedagogía, ya lo hemos venido planteando, y en los momentos en que usted pueda, que sus ocupaciones en el Congreso lo permitan, pues este espacio está abierto para esa pedagogía que podemos sistematizar, podemos establecer unos horarios, unos días específicos. Nosotros regresamos de la cobertura en la República Bolivariana de Venezuela muy Sí, esperanzados te porque vi por vimos un allá. pueblo empoderado, un pueblo bolivariano en las calles, movilizado. Estuvimos marchando con el pueblo en las calles de Caracas, codo a codo, hombro a hombro con el pueblo en las calles de Caracas, y podemos dar fe de todo lo que está logrando ese pueblo de recuperación económica, de recuperación de su soberanía alimentaria. Recordemos que era un pueblo muy dependiente en materia de agricultura, de pesca, etcétera, etcétera. Y es un pueblo que se empoderó y que está a la ofensiva en este momento en la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estoy mostrando algunas de las, yo diría que centenares de fotos y decenas de videos que hicimos en esta cobertura que pues nos dejó mucha esperanza en el futuro de las luchas de los pueblos de América Latina, y creo que es indispensable este ejercicio de pedagogía, este ejercicio de que en Colombia también el pueblo se empodere, que el pueblo entienda que al gobierno le queda año y medio, pero tiene que prepararse para lo que viene en el 2026, senador. Sí, me gusta mucho. Primero que las dos cosas, que traigas aquí el tema de tu visita a Venezuela, porque
quiero que seas consciente, sé que lo sos, y también la ciudadanía de que, aunque algunos no seamos muy activos, muy así, yo casi no salgo, inclusive me invitan, Luis Alfonso, con mucha frecuencia de los medios de comunicación tradicionales, oficiales y corporativos, y aunque pues no me declaro enemigo, ni más faltaba, no voy a caer en ese infantilismo, soy muy cauto y al fin y al cabo procuro otras vías como esta, como las alternativas, de modo que te quiero decir que estamos muy pendientes de tus redes, de lo que hacen todos ustedes, porque le encontramos ahí la gran respuesta, Luis Alfonso. Está bien que salgamos a los medios corporativos a debatir con ellos, pero cultivar este esfuerzo tan enorme de apóstoles de la información y de las redes que tienen que darle contrapeso al pensamiento, que hay de contrahegemonía, es principalísimo. De modo que estuve muy atento a tu visita a Venezuela. Bueno, por lo menos vi varios registros, supe que estaban ustedes cubriendo y desatando debates que son realmente de trascendencia para quienes queremos una patria grande. Me gusta mucho. Y en relación con lo otro, Luis Alfonso, sí, yo creo que hay siembras que hay que explicar. Eh, yo pienso, Luis Alfonso, alcancé a escuchar la última partecita del entrevistado anterior y tengo que decir que concuerdo con él, inclusive en esto del diagnóstico del Congreso también, para que quede claro, porque no estamos aquí sembrando ilusiones bobas en un Congreso. Estamos complejizando el análisis para que comprendamos también, digamos, el momento que tenemos, ¿no? Pero estoy de acuerdo también en el análisis económico que estaba haciendo. Venimos de recuperar el salario real de los colombianos de manera importante, creo yo, pero en comparación con México, y es muy buena la referencia y el ejemplo. Estuve escuchando a Alejandro Parra, un joven de Medellín que estuvo también en México en todo este periodo, explicando muy bien el suceso económico y el éxito económico de México, que tiene un punto de partida principalísimo en los ejes de lo planteado en campaña electoral por Gustavo Petro, y me gusta mucho que Petro haya subrayado, no solo, esto no es una pataleta de la pelea con comisiones económicas, no, esto es la decisión de que si el Congreso se niega a hacer las reformas por la vía, si nos insiste en el bloqueo institucional, el gobierno tiene que desentrabar ese bloqueo, hay que enfrentarlo, así sea por la vía del Ejecutivo y que no pretendan que estos son llamados a un autoritarismo dictatorial como cada que lo decimos, no, es el mismo ejercicio presidencial de un régimen presidencialista que hemos discutido desde hace mucho tiempo, pero que en manos de un gobierno progresista tiene que ser también utilizado en el caso en el cual los otros poderes públicos no se conciernen con lo que reza la propia Constitución. Es que la Constitución le acá habla de la armonía de los poderes y cuando era el uribismo eran felices declarándose armónicamente coincidentes siempre que fuera pues, para joder al pueblo. De modo que en nombre del cumplimiento de un programa popular me parece que es absolutamente presentable y además inclusive exigible y demandable de nuestro gobierno que haga todo lo que esté a su alcance con la finalidad de que nos atemperemos ese programa, porque no puede que la oligarquía, cuando mueve sus grandes capacidades comunicacionales, ¿qué comunicacional, Luis Alfonso? Es que el pago de las regalías que habíamos reivindicado en la reforma tributaria lo tumbó la procuradora, esa lumpen procuradora con las cortes y los tribunales, y dieron que nos quitaran 6 billones de pesos. Bueno, el gobierno tiene derecho a tratar de dar las condiciones para que ese programa que le prometimos al país salga adelante. Y en este caso, en particular, bueno, entonces quería decir eso, es decir, hay un esfuerzo gubernamental, la recuperación del salario real de los colombianos, la tenemos fácil para que la gente la recuerde. Mira, Duque nos dejó en 1 millón de pesos el salario mínimo, se fue, obra de Duque, y te acordás que le hicieron bombos y te dijo que era el mejor regalo post pandemia, que se había vuelto un proletario convencido y que era muy principal que la gente recuperara un poquito, le dio 1 millón, que era poquito, decíamos nosotros, pero bueno, se hizo inclusive por consenso de la Comisión de Relaciones Laborales, para que también quede claro que el sindicalismo no tuvo frente a una actitud sectaria, sino de acompañamiento a un discurso tardío de quien había prometido, ¿te acordás que en campaña dijeron menos impuestos, más salarios? Bueno, se le olvidaron los salarios hasta el último día, decidió aumentarlo a un modesto millón, pero ¿en cuánto va ahora? En 1.423.500 pesos, lo que supone un crecimiento de más del 42%, para que el obrero en la casa se acuerde.
para que el estudiante allá hable con el papá en la mesa y le recuerde, de 1 millón a 1.400.000 y pico mil, hay por lo menos 40% de diferencia. Y entre tanto, la inflación, que llegó hasta el 10.22, Ese es el punto clave, porque la inflación era altísima. cerró en 10.22, pero usted acordás que estuvo en 13.1 el mes anterior, Sí, claro, claro. 13.13, 13.1 y después empieza a declinar, entonces cierra en 10.22, pero estuvo en 13.1 y ahora en 5.2. 8 puntos porcentuales menos comprobados. Es decir, bueno, alguien dirá, Wilson, no estire la cosa, toma el año completo. Le tomo el año completo, pero si usted mira la gráfica, yo tengo la razón de. Usted mira la gráfica de la inflación y dirá, Arias tiene la razón, porque mira que pasamos casi a punto de terminar. Duque no lo dejó en mucho mayor y Petro lo dejó un poquito, como que Petro contribuyó a que no quedaran los niveles de Duque, pero Duque nos lo entrega en 13.1. Con Petro Bueno, la la baja. inflación ha bajado sustancialmente, 5.2, y el alza de salario está 4 puntos o más por encima de la inflación. Es decir, vos bajaste más de 5 puntos y si lo analizas bien la curva, bajaste como 8 puntos. ¿Está claro? Exactamente, así es. Entonces vos tenés un incremento salarial y una merma de la inflación. Y esa diferencia del incremento salarial contra la merma te queda un colchoncito que es realmente el salario real que de verdad hemos ganado más. No es una gran cosa, pero es importante. Y si a eso le agregas que la caída de la inflación tuvo que ver con el aporte que tuvo que ver la inflación alimentaria, comprendes que los más pobres fueron los más beneficiados de este paseo. Es que no tenemos tiempo de explicarlo todo, pero Claro, porque dentro de la inflación, el, la menor incidencia lo tuvieron los productos de la canasta básica alimenticia. De modo que es aún más exitosa esa política antiinflacionaria. claro que sí. Y lo otro, ¿los efectos del incremento salarial se van a notar en algunos costos? Claro que sí. Eso nunca lo hemos negado, ni más aún. Eso es lo que queremos, pues que tenga un impacto salarial sobre la población y en general es evidente que eso se traslada o que tiene impactos en la economía. Pero, por ejemplo, no en los arrendamientos. Fíjate tú, los arrendamientos a qué están vinculados a la inflación final. Uh -huh. Entonces, los arrendamientos no van a crecer como crecieron los salarios. Otros sí, por ejemplo, los salarios de otros grupos poblacionales también crecerán muy vinculados al incremento del salario mínimo. Ah, pero eso le conviene o no al pueblo. Porque aquí finalmente, Luis Alfonso, estamos en una disputa también de clase. Fíjate que me fui a leerme, ¿vos te acordás de Marta Mejía, la profesora de Economía Sí, Política, que nos daba a vos sí, y a mí? Este sí, librito sí. me lo leí cuando era aprendiz del SENA a mis 16 años, Salario, Precio y Ganancia de Carlos Marx. En la sede de ACPES, En la sede que quedaba en que la 10, es, ¿te acordás? que es el antecedente del SUTEP del Valle. Que quedaba cuando dirigía esto Nicolás Buenaventura, ¿ve? Sí. Vos y yo estábamos por allá recibiendo los cursos. Entonces yo haría un curso siendo un obrero del SENA, que no universitario, estudiante, estudiaba salario, precio y ganancia. Y estudiaba no solo Nikitina, Marta Harnecker, Marta Harnecker, claro, la chilena. teoría de hablar por el trabajo. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Me disculpan la digresión aquí un poco abusando de la amistad tan añeja con Luis Alfonso para decirles, es que esa es la explicación final de un asunto que se está desatando hoy. La capacidad del salario real, el modo como el pueblo, cuando tiene más poder adquisitivo, puede ayudar a la economía, cosa que es menospreciada por unas élites que ni entienden a veces, ¿no? Y una cantidad de supersticiones que les dejó el neoliberalismo que además no se están poniendo a prueba. Esto es México en el éxito. México en éxito haciendo una política salarial que permite un proyecto expansivo en la economía y lo explico. Usted puede responder a los fenómenos inflacionarios con una política contractiva. ¿Qué es eso? Quítele a la gente la plata para que no pueda comprar. Y como la gente no compra, no demanda los productos, no presiona el mercado y la inflación baja, pero porque la gente muere de hambre, ¿ve? O usted puede hacer otra cosa distinta. Está haciendo mi ley. Entonces, lo que estamos haciendo son formas distintas de enfrentar los mismos problemas que tiene la economía mundial. Todos estamos en la pospandemia, todos estamos en un momento recesivo. El mundo está en un momento recesivo primero y ahora de desaceleración. Y en este concierto, México y Colombia tienen algunas claves un poco distintas, con distintos resultados, pero más o menos con explicaciones. Y es un momento muy atractivo de la política. Entonces tú puedes lograr el objetivo, política contractiva, que quiere el Banco de la República, Milei, los neoliberales, o puedes enfrentarlo con unas claves distintas que tienen que ver más con la justicia social, con una advertencia, Luis Alfonso. Los que más luchan porque haya inflación cero no son los obreros, inclusive. Usted sabe que usted pone en política salarial justa, eso tiene un desenlace, digamos, en una inflación moderada que tiene que reconocer.
Pero la inflación cero lo quieren son los que son los dueños de los grandes capitales líquidos, los que tienen enormes cantidades de recursos del capitalismo ficticio en los bancos y que les sirve para hacer crecer ingentemente su proyecto económico. Esos del capital ficticio que no es la economía real. Esos de los dolaretes y de los recursos de los fondos líquidos. Entonces, cuando vos tenés mucha plata en el banco, si te aumenta la inflación, te disminuye el valor de lo que tiene el banco. Eso es cierto también. De modo que ellos presionan de manera horrible. Y todo el Fondo Monetario tiene un recetario en función de eso, de cumplirle al Fondo Monetario, a la banca y a sus intereses. Por eso les gusta que haya una intermediación financiera alta, porque ganan más ellos. Cuando bajan las tasas de interés, entonces no tienen tanta intermediación. Entonces, es una suma para combatir la inflación, pero bajo claves que les preserve sus intereses. Entonces, un poco disculpen la digresión, porque me entusiasmé con lo que decías vos y con lo que decía el anterior invitado, para decir que estamos sobre claves muy distintas y que si a todo eso le sumas, Luis Alfonso, una reforma a la salud que tiene unas claves elementales, inclusive, ya lo dejo dicho para que los más interesados nos acompañen. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que nosotros vamos a la atención primaria y preventiva, nos cerramos como el 40% de ineficiencia, Luis Alfonso, porque cuando a la gente no se le atiende a tiempo la enfermedad, ¿no? La enfermedad en su momento inicial, después tenés que atenderlo con enfermedades catastróficas y con enfermedades mucho más avanzadas. Y en cierta medida es el cálculo de algunos mercaderes de la salud. Hay mercaderes de la salud que prefieren no que te atiendan a tiempo a la mujer, sino que después te la devuelvan con un cáncer. Esto pues, cuando uno dice esto, dice, ole, Wilson, tan mal pensado no, funciona en la casa registradora. Los tipos registran ganancias cuando la mujer, en vez de yo hacer la atención en la casa, mandar un equipo de salud a la pobre señora que está en una esquina embarazándose, cuando logran medir su cinturita, cuando le tocan una atención anticipada, con pastillitas la tratás, y si no la tratás, como no se trata hoy, después la recibís con tratamiento oncológico de altísimos valores. Esto lo dice ¿quién? El Banco Interamericano de Desarrollo en estudios que ha hecho sobre Colombia. Si vos adicionalmente tomás las decisiones soberanas de darle un tratamiento distinto a la salud, a la educación, a la economía, a la inflación, a los alimentos, te encontrás con que hay otras formas de desarrollo dentro del propio capitalismo. Lo ha dicho Petro ha dicho que yo no me pongo en un capitalismo soberano, moderno y no premoderno, y algunos tendremos algunas otras aspiraciones superiores, ya que hay unos que pensamos que la sociedad no solamente debe ser capitalista, algunos llaman postcapitalista, socialismo humanista, como le quieran llamar, pero dentro de los límites, digamos que no nos queremos inventar cosas distintas y no la realidad que tenemos, hay alternativas de desarrollo que este gobierno viene adelantando. Y fíjate que la pregunta desde el chat nos pone a decir, claro que hay muchas cosas por explicar en economía política, que además invito a mis compañeros de izquierda a eso, que Luis Alfonso, a nosotros cuando nos enseñaban economía política, vos a mí nos decían, aquí no hay que ser un gran matemático para comprender la racionalidad de los intereses en la economía, y se le puede explicar a un obrero y a un campesino también, y le hacíamos esa es nuestra labor, ¿no? Esa es nuestra misión, no es otra. Usted desde el Congreso, desde su ejercicio de congresista y nosotros desde el periodismo alternativo, pero déjeme presentarle, aunque sea dos de las muchas preguntas que le están formulando acá en el chat, porque pues se trata también de hacer un diálogo con la comunidad. Y en este chat de Periodismo Libre hemos ido construyendo poco a poco una comunidad que llaman de internautas. Dice Edgardo Lara Camacho, nos dice, va a ponerme los lentes para poder mirar bien. En la parte laboral, doctor Wilson, ¿por qué no se toca el tema de la retroactividad en las cesantías que afectó a los trabajadores, ley 50 del 93 y creación de los fondos y la creación de los fondos de cesantías? Esa es una pregunta. Y por acá Claver Suárez nos dice, pregúntele al senador Arias si ha pensado alguna vez en ser candidato presidencial. Bueno, a la segunda respondo sencillamente, no lo he pensado, y a la primera no, pero además por otra razón, Luis Alfonso. Hay amigos entusiastas y gente que lo quiere mucho a uno, que tanto lo quiere que le quiere ser, mentiras, iba a decir que le quiere hacer el mal en broma, porque eso le he dicho a un amigo la semana pasada, me quieres tanto que me quería hacer el mal, pero eso es una broma para decir, hay mucho aspirante presidencial a veces, y tal vez deberíamos también hacer una voz para decir, el que resulte ungido por parte de la izquierda lo va a acompañar
a muerte. Y algunos de nosotros podemos reservarlos para ayudar, como siempre lo hemos querido hacer desde el Congreso de la República. Me propusieron esa oportunidad de lanzarme a la alcaldía de Cali. Les dije, yo creo que yo voy a ayudar mucho a Petro desde el Congreso. Y algún día valoremos esas cosas para decir, es que también tenemos que cuidar el momento. Entonces, cuidar el momento es también saber que no todos podemos estar, digamos, jugándolas por la misma alternativa, sino dándole cuerpo a un propósito un poco más general. Y en segundo lugar, sobre las cesantías. No, hubiéramos querido que la reforma pensional fuera más integral. Entonces, vuelvo a lo que te decía ahora y lo que les decía a ustedes ahora. Los aliados que nos acompañan a veces, y nos cuesta trabajo conseguirlo, esa reforma pensional casi no la sacamos con mayoría, ¿acuerdan ustedes? Sí. Y a última hora tocó que en la Cámara votaran unas cosas precipitadamente para que eso no se cayera, porque lo querían desconyetar, ya no solamente por mayoría. Es de donde se pegan ahora los que la demandaron para decir que no surtió el trámite y que fue precipitado y que no hubo debate, de ahí se están pegando. En lo cual no tienen razón, y eso hay pues de sobra en la historia ejemplos para decirlo. Pero de nuevo un poco invocar la complejidad para decir, así fue que nos tocó acá. Entonces les pasó a los ponentes lo mismo que a mí me pasó en salud, por ejemplo. Entonces lo explico para que sepa. Yo, por ejemplo, he sido en la idea de que hay que acabar a todas las EPS. Ya, yo tengo una explicación que, digamos, que es fundada en hechos económicos e históricos. Pero los aliados dijeron, no, las EPS quieren convertirse en gestores, esta es una historia, construir sobre lo construido, tenemos una amplia capacidad tecnológica, talentos, no perdamos eso, no despidamos a esa gente, en fin. Ellos se ponen de acuerdo en que las convertían en gestoras, que era una propuesta añeja del propio Alejandro Gaviria. Esa es la doble moral de don Alejandro Gaviria. Él fue el que nos dejó esa propuesta la otra vez, de que la EPS convirtiera en gestoras. Ahora sus antes allegados nos dicen, convirtámosla en gestoras y vámonos con la reforma. Bueno, nos pusimos de acuerdo en eso, que no era la propuesta inicial mía, y al final no la votaron. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Bueno, en cesantías y en pensiones se logró una reforma que es esa que salió, hermano, ¿vale? Es esa, y entonces no se pudo ir a... Ustedes recuerdan que antes inicialmente se hablaban de un universo, digamos, de un panorama mayor de proyectos de reforma. Entonces, esto para decir, es una buena reforma, que no logró incluir toda la versión inicial gubernamental cuando la radicamos. Entonces, dentro de eso se fue con algunas discusiones que tienen que ver con esto que me están preguntando. Lo mismo ha pasado en reforma laboral y lo mismo ha pasado en reforma a la salud. Digamos que cuando vamos a hacer acuerdos nos ha tocado hacer concesiones que en buena medida también ha estado, digamos, muy dirigidas desde el gobierno nacional y del ejecutivo, como tenía que ser. Nosotros somos bancada de gobierno y en esa oportunidad. Pero a cambio se sacaron pues cosas muy importantes realmente, tantas y tan así, que en este momento es la ultraderecha más vinculada al capitalismo financiero la que está tratando de que nos caiga esto. Es decir, no es solamente que han obrado contra nuestros avances en materia tributaria. Recuerden ustedes que, por ejemplo, también nos tumbaron la norma del plan de desarrollo que decía que los muchachos no tenían que pagar sino interés cero en el ICETEX. ¿Recuerdan ustedes? Pues bien, perdóname, ¿cómo mantengo la conexión? Para este celular. Perdóname que tengo que pasarme de celular, pero no sé cómo hacerlo. Es que donde estamos van a desconectar el internet, Luis Alfonso, y me tocó conectarme el celular de mi hijo porque no entiendo cómo entrar con el mío. Y me van a avisar cuando se acabe completamente. Dale. Diciendo que entendemos las circunstancias, senador. Digamos, lo que nos propusimos inicialmente con las reformas está mediado también por unos acuerdos con sectores aliados que no tienen nuestro mismo pensamiento, y digamos, el arte está en tratar de sacar la mejor reforma en medio de esas adversidades. De modo que eso explica un poco para los que me han preguntado sobre el tema de las pensiones cesantías, y explica un poco también por qué la reforma laboral no ha tenido toda la cobertura que inicialmente queríamos. Luis Alfonso, aquí me están como... bueno. Quita la cámara. Espérate que quito la cámara y vamos dale. De esta manera. Tranquilo, bueno, estamos dialogando, extenso diálogo con el senador Wilson Arias, quien muy amablemente nos atiende a esta hora en Periodismo Libre y viene absolviendo una serie de inquietudes, no solamente las formuladas por el periodista, sino también por personas que se han conectado con Periodismo Libre a través de nuestro chat y le están presentando una serie de apreciaciones. Mientras
se readecúa la conexión del senador Arias desde el punto donde se encuentra, pues voy a dar a conocer aquí algunos mensajes también. Espero que el senador los escuche. Dice Clever Suárez, dice, qué calidad y calidez del senador Wilson Arias. Seríamos capaces de llevarlo a la casa de Nariño por 4 años. Hay que mirar esa opción. Dice Clever Suárez, por acá senador, insisten en lo de la presidencia. Bueno, ya ve que usted tiene y bastantes seguidores. Y por acá pues he dado a conocer también lo que nos dice el querido amigo Jairo Insuasti sobre pues, los recuerdos de juventud, de adolescencia, porque desarrollamos una lucha política y social desde nuestra adolescencia con el senador Wilson Arias en el Valle del Cauca. Dice por acá también Olmes Calder, en todo caso, el candidato presidencial del Pacto Histórico 2026 debe reconocer sin ambajes el triunfo de te pedí que Nicolás para no hijo, caer en tradiciones con procesos revolucionarios en Colombia y nuestra América. Por acá nos dice Jairo Insuasti, se nos siguen colando los ultraderechistas en el gobierno, nombraron directora de subsidios a una uribista de Santander, heredera de los Aguilar, y ayer se nos coló otra, se habla de la directora de Migración Colombia. ¿Qué opina en relación con esto último, senador? La gente está muy inconforme con personas que llegan a la dirección de instituciones del Estado en este gobierno 2 años y medio después de estar en marcha, como una señora de apellido Rentería, Migraciones, y otra que nombraron en subsidio familiar por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Qué responderles a estas inquietudes de nuestros seguidores? Pues en general se trata de asuntos que son casi que difíciles de responder y que, digamos que me incluyo eminentemente del Ejecutivo. Que me incluyo entre quienes hemos tenido, digamos, reparos muy grandes a algunas de esas designaciones. Entendiendo el caso mío, que, bueno, esto es obra del gobierno, desde luego, con incomprensión inclusive de nuestras propias formas de actuar en la política a veces, y que termina, digamos, en un debate que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Es decir, el gobierno necesita una coalición oficial o no oficial tratando de tramitar reformas. Es decir, teníamos una coalición más o menos oficial inicial. Esto no se rompió a raíz de la reforma de la ley de financiamiento, esto se rompe antes, mucho antes. Un día en que Petro dijo, se acabó la coalición, y algunos de la derecha dijeron, Petro rompió la coalición. No, Petro estaba obrando en consecuencia de lo que pasaba por esas calendas en el Congreso de la República. Pero aparte de que se rompe oficialmente, Petro sigue la intención de que algunos de los sectores, ya no oficialmente los partidos, sino que algunas voces de las que vos hablabas ahora, que se sienten un poco más cercanas, que dicen, oiga, ¿cómo vamos a hundir todo esto? No es... Mañana nos van a cobrar. Inclusive, quiero reconocer, Luis Alfonso, sacamos la... Bueno, parece que el cambio de teléfono o de enlace afectó décadas y algo así como, yo quiero mantenerme en esa fotografía, digamos, de la primera reforma tributaria progresista. Godos, Luis Alfonso, godos. Entonces, esto es muy simpático también el debate, ¿no? Que Petro, yo creo, hace un esfuerzo por atraer algunos sectores y en función de eso, entiendo yo, se plantean esos acuerdos políticos en general, y entonces mi inquietud va, y lo he hecho con franqueza también, en que no es tan cierto, por ejemplo, yo no sé, entidades entregadas a gente cercanas a fuerzas políticas que nunca nos han acompañado ni nos van a acompañar, Luis Alfonso. Es decir, lo voy a poner en otro tono, es decir, cuando dice que llegó a la coalición Roy Barreras o estos sectores, pues yo debo conceder que esos sectores han votado con nosotros, ¿entendés? Es lo que quiero decir. Y son sectores que no hacen parte de nuestra tradición, inclusive con mucha contradicción y contrariedad, porque a mí, al comienzo, cuando me relacionaban con Roy Barrera, en fin, pues yo, Alfonso, es que nosotros tenemos una historia en el Valle que tal vez vos conocéis, la gente no, pero lo admitimos
tranquilidad, dijimos, bueno, vamos a una coalición un poco más amplia, pero después resulta con que las personas que aparecían en los cargos, en los cuadros importantes de gobierno, no era verdad que nos estuvieran acompañando en el Congreso de la República, Luis Alfonso. Entonces, digamos que si produce esa desazón allá, pues también produce esa desazón acá, porque para el caso mío, por ejemplo, significó que se cayó la reforma a la salud bajo el cuento de algunos sectores del gobierno de con que la sacábamos de manera, digamos, que teníamos el acompañamiento importante en razón de los acuerdos que ellos estaban, así como digamos, a los cuales estaban accediendo. En esto, pues quiero decirlo con franqueza, ese es más o menos el debate que se ha tenido acá. Yo lo que hago es sumarme a quienes, o mejor, participar de quienes pensamos que sí, entendemos las políticas de alianzas. Te lo digo de otra manera, Alfonso, en el SENA me ha pasado. El SENA del cual yo provengo constantemente es objeto de denuncias por jefes y directivos que no tienen nada que ver con Luis Alfonso y que supuestamente ingresaron a una obra de gobierno y terminan con cuotas burocráticas en el SENA y yo puedo decir que eso no es verdad. Es decir, señores, no, esas denominaciones no están acompañando al Congreso de la República, de modo que la impugnación es un poco mayor. Dice, yo tengo que decir que el gobierno deberá, y los cuadros políticos del gobierno deberán explicar por qué no es verdad que esas, digamos, políticas de acercamientos y de gobernabilidad, que yo lo entiendo, digamos, en la democracia burguesa moderna, digamos, eso de la gobernabilidad cuenta y no para razones de un tablero en la academia, ¿cierto? Esos son hechos prácticos, digamos, tiene que ver con la vida política en concreto, pero no me siento conforme con el modo como se expresa en la política y como no es verdad que nos esté dando saldos electorales en el Congreso de la República. Así es, senador. Y bueno, ahí hemos estado poniendo en los subtítulos lo que piensan nuestros seguidores en relación pues con los nombramientos. Hay muchas personas que sostienen que hay personas igualmente muy preparadas dentro del campo alternativo que no han sido tenidas en cuenta por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que por el contrario pues han llegado personas francamente ligadas a los partidos de las oligarquías. Por ejemplo, uno no entendería que alguien, como se dice de la funcionaria que estaría al frente de Migración Colombia, que se dice que es del sector de Cambio Radical, archienemigo del gobierno, que ha sido un terrible, más que gran, un terrible opositor de extrema derecha a la reforma en el Congreso, llegara a ejercer un cargo de dirección de una entidad tan importante como Migración Colombia, ¿no? De una entidad tan importante. O alguien de la derecha en subsidio familiar. Bueno, ya se empiezan a presentar también reparos en relación con el nuevo procurador. Es decir, hay reflexiones por parte de seguidores del pacto histórico del campo alternativo que ven que pues, el proceso, digamos, de gobernar más con la gente comprometida, pues debería empezar a darse de manera más profunda que lo que se dio al principio, incluso en la mitad del gobierno. Esa es como la reflexión, ¿no, senador? Bueno, hemos perdido el contacto con el senador Wilson Arias. Ojalá se pueda reconectar, pero bueno, lo fundamental ya fue planteado. Teníamos para presentarle algunas inquietudes en relación con un asunto muy importante, que es el de el partido Pacto Histórico, pero parece que definitivamente perdió el contacto. Ya tendremos oportunidad, vamos a ver si se puede reconectar. Recuerden que este es un ejercicio comunicacional como la construcción de un avión en pleno vuelo, de modo que debemos presentar estas fallas porque contactamos a nuestros entrevistados desde el mismo lugar en el que se encuentren. No solamente lo hacemos con voz, sino con imagen a través de cámara.